un documento. Entonces, quiero que lo vean, que lo tengan a la mano, porque vamos a trabajar a lo largo, bueno, en una sección de la sesión del día de hoy. En un momento vamos a tener que trabajar con ese documento. El documento es una lista de referencias bibliográficas que se hicieron, que se revisaron o que se utilizaron más bien durante la elaboración de una revisión sobre un tema. Entonces, van a ver que tienen cada uno y cada una de ustedes una serie de artículos. Son 66. Entonces, si no me fallaron las cuentas a la hora de estarlo dividiendo, pues todos tienen cinco artículos. Lo digo solamente para que abran su documento. Está en FM en el correo del grupo, para que lo tengan a mano. Lo vamos a trabajar. Y parece que pues son las 11:14. Voy a iniciar la presentación del día de hoy. No les envié los materiales porque faltaban algunos elementos que deben conocer acerca del título, elementos cognitivos, para que el ejercicio que acordamos iban a realizar, no tuvieran que hacerlo 2 veces. Entonces, hoy iniciaré con estos elementos cognitivos que faltan, para que después, en el transcurso de la sesión, hagan ustedes el ejercicio correspondiente. Creo que ya se ve la presentación. Sí, doctora. Muy bien. Pues en la carátula, ya saben ustedes, estamos en el taller de métodos y técnicas. Puse mi nombre nada más, se me olvidó la fecha. Bueno. Nuestro plan de vuelo o los objetivos de aprendizaje para el día de hoy. ¿Alguien quiere leerlos, por favor? Sí, yo puedo hablar. Adelante. Plan de vuelo u objetivos de aprendizaje. Identificar las características de un título adecuado para un protocolo de investigación según diferentes instancias de investigación. Analizar la trascendencia de las diferentes características que se proponen debe poseer un título de un protocolo de investigación. Identificar las características presentes en el título de diferentes artículos de investigación del área clínica médica. Y evaluar la pertinencia de las características del título en el cumplimiento de la función informativa al seleccionar los materiales de consulta para elaborar un protocolo de investigación. Muy bien. Pues los dos primeros tienen que ver con que reconozcan o conozcan, es que el verbo conocer no debemos utilizarlo porque es muy difícil de operacionalizar. Por eso está identificar. Más bien lo que voy a hacer es presentarle esas características que en algunos
que además de OPS, aparecen acerca del título. Y después vamos a pensar, vamos a analizar si de verdad es trascendente que estén o no. Y luego van ustedes a hacer el ejercicio. Los dos últimos objetivos de aprendizaje se relacionan con lo que ustedes van a hacer tomando como material esos artículos que les envié a su correo. Entonces, como ustedes recordarán, ¿se ve bien así? ¿O pongo una vista? Sí se ve bien así. ¿Sí se veía bien? Bueno. Ahí está. Creo que así se ve mejor, ¿no? Recuerden que vimos la guía de OPS para escribir un protocolo o una propuesta de investigación. Y en el apartado título de la investigación, textualmente decía que debería haber un buen título, debe ser corto, preciso y conciso. Está en corchetes buen, porque ese adjetivo no debería aplicar a un título en el contexto de la investigación, ¿no? Buen tiene que ver más con un elemento de tipo moral, lo bueno o malo. Pero coloquialmente lo usamos, ¿no? Entendemos qué quiere decir bueno. Bueno es de calidad, es correcto. Sin embargo, tendríamos que pensar en un mejor adjetivo en lugar del bueno. Y les decía que varios autores han señalado que son 15 palabras las que deben contener ese título corto. Lo corto tiene que ver con un número máximo de 15 palabras. Y luego lo preciso tiene que ver con que nos debe dejar claros a quienes leemos cuáles son los objetivos y las variables centrales del estudio. En las tres de ustedes enviaron, no, cuatro de ustedes enviaron los que aprendí, y voy a aprovechar, voy a hacer un paréntesis. Por favor, pongan abajo del comentario nuevamente su nombre. Yo lo que hago es, abro el correo, veo el mensaje, lo copio y lo pego, y lo copio, borro y lo pego a un archivo donde acabo de abrir un archivo de a qué aprendí del 2021, en donde tengo una tabla y voy poniendo en una casilla cada uno de los aportes de ustedes. Entonces, ayer, por ejemplo, leo Mayra, que fue una de las personas que envió, leo corto, leo y estoy copiando y estoy leyendo al mismo tiempo. Y veo quién lo envió, el remitente, y me lo dejo en la mente, ¿no? Mayra. Lo pego y pongo el nombre. Así hice para Mayra, así hice para Joaquín, para Moisés. Ahí se me fue. Para David Vela. Las 4 personas que enviaron sus que aprendí. Pero si me distraigo, ya no, se me olvidó, ¿no? Se me olvidó el nombre. O lo pegué y me distraje y ya no lo puse. Y cuando hago el recuento, pues empiezan a aparecer muchos incógnitos. Y luego tengo una tabla aparte con incógnitos y ya no se refleja que ustedes están enviando sus documentos. Y si lo pego completo hasta arriba donde está el remitente, entonces tengo que empezar a borrar la información que no necesito, aparecen una serie de viñetitas allí que me ocupan espacio. Entonces, como para evitarme ese tiempo en esa actividad, nada más copio el texto. Entonces, por favor, al final del texto, su nombre nuevamente. Muy bien. Entonces, decíamos que lo que habíamos leído, ustedes estaban señalando, la acotación la hice porque habían anotado, uno de ustedes dijo 2 variables. Pueden ser más de 2, puede ser solo una. A lo mejor son muchas
y por la cortedad del título, como señala acá, no las ponemos todas porque llevarían mucho espacio, ya no tendríamos ese elemento de que fuera corto, a lo mejor sí muy preciso, porque está dando cuenta de todas las variables, pero ya no sería corto. Entonces ahí tendremos que valorar cuáles vamos, así como dice el documento, las centrales, que pueden ser 2 o 3, no necesariamente 2. Y tampoco en el título van las definiciones operacionales. Definición operacional va a ser, como veremos más adelante, otro concepto que debe quedarnos muy claro. Entonces, esas dos observaciones para ese que aprendí. Muy bien. Volvemos. Esas variables que anotamos son las palabras clave que van a permitir clasificar y ponerlo en un índice, cada uno de los artículos, como ustedes van a ver, como saben, como hemos visto, ¿no? Hay bases de datos en donde vamos y las consultamos, ponemos esas palabras clave, esas mismas bases de datos nos piden, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son los conectores que vamos a utilizar? O sea, hay una serie de procedimientos muy precisos que tenemos que desarrollar para poder tener acceso a la información que estamos buscando. Eso lo aprendieron en la facultad en primer año, cuando hacemos la revisión, o sea, el enfoque de la investigación es investigación bibliográfica. Entonces, esas variables centrales que constituyen las palabras clave. Luego dice, si es posible y no prolonga el título, se podría anticipar el diseño que se está anotando. Es importante explicitar la población o universo que será investigado. Y luego, no lo decía el documento de OPS, pero yo insistí en que deben aparecer las dimensiones tiempo y espacio o lugar. Habíamos comentado sobre ese día que ustedes conocían la norma oficial mexicana, la NOM 012 SSA 3-2012, que ya está actualizada porque antes había una más anterior, que es la que usábamos, ¿no? Y esa NOM establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos en la República Mexicana. Y aparece como una NOM, como un documento legal y avalado por una serie de instituciones, y aparece en el Diario Oficial de la Federación. Y dentro de esa NOM nos vamos al capítulo 6, que habla de la presentación y autorización de los proyectos o protocolos de investigación. En el 6.1 dice que tenemos que solicitar y hay que utilizar, hay que hacer el trámite y utilizar un formato. El 6.2 nos dice del formato. Hay un formato de solicitud y además un proyecto o protocolo. Y ese proyecto o protocolo debe presentar, y hay una serie de elementos que vamos a ir revisando, pero para la sesión del día de hoy, pues tomamos el primero, el 6.2.1, que es el título del proyecto o protocolo de investigación. ¿Pero qué creen? No dice nada más acerca del título del proyecto. Le buscamos, le revisamos y no hay más indicaciones acerca de cómo o qué características debe poseer ese título. Sin embargo, en el contexto de la lectura del documento, habla, cuando lee sobre el protocolo, dice que debe ajustarse a lo propuesto en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Buscamos ese documento. También es un documento que ya tiene muchos años, es desde por ahí de los 80 apareció, ahí está, en enero del 87.
pero y este era ya el nuevo reglamento, ya había uno previo. Y le hicieron una reforma en el 2014 que sigue vigente. Entonces, todos los diversos artículos de este reglamento, el artículo 62 sí emplea la palabra título, pero se están refiriendo a que como es un documento de tipo reglamento, hay apartados que llevan título primero y dice sobre qué trata y luego ya vienen los artículos. Y entonces dice que en el artículo 62 igual presentan la solicitud y debemos anexar esa documentación que ya también nos los había señalado la NOM. Es el protocolo de investigación y nos señala que su contenido, el análisis objetivo completo de los riesgos involucrados comparados con los riesgos de los métodos diagnósticos y tratamiento establecidos y la expectativa de las condiciones de vida del sujeto con y sin el procedimiento o tratamiento propuesto. Como ven, está hablando de un protocolo de investigación muy específico que muchos no tienen gran relación con lo que ustedes hacen, pero que son los elementos jurídicos que debemos cuidar, ¿no? Y tampoco el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud establece cuáles son los elementos que debe contener ese título, motivo de nuestro. El reglamento del que estamos comentando, en el artículo 15, vuelve a hablar del protocolo y nos remite a la norma técnica que vimos 3 láminas antes, ¿no? E incluirá los elementos que permitan y no vuelve a decir nada sobre el título. Entonces, nuestros documentos normativos o jurídicos en México no establecen cuáles son los componentes del título. Sin embargo, les decía en la sesión pasada que los protocolos de investigación actualmente no solamente se valoran en función del rigor metodológico. Hubo un tiempo en que yo pensaba que siendo absolutamente estricta y rigurosa la fundamentación metodológica, pues ya la habíamos hecho y que estaban bien. Tuve que llevar un diplomado sobre bioética de la investigación para percibir los grandes problemas que teníamos violentando derechos de pacientes, así como si estuviéramos en la época de los experimentos nazis, se seguían aplicando. Seguíamos faltando a la ética, faltando a los preceptos, a los derechos de las personas, incluso en contra de su vida. Así, se hacían cosas, había yo dicho hacíamos, pero pues no, yo nunca he hecho investigación clínica, creo que nunca he puesto en peligro la vida de alguna persona en las investigaciones que he realizado, que me ha tocado asesorar con mis tesistas. Y entonces me di cuenta, como muchas personas, de la importancia que tienen los componentes éticos. Y también hay un desarrollo a nivel mundial sobre este punto, en donde dice, a ver, señores, se aparecieron una cantidad en la prensa sobre los fraudes científicos. Y entonces, pues, la Organización Mundial de la Salud y otras instancias, la Organización Mundial de Educación Médica, muchas instancias a nivel internacional, pues empezaron a tomar cartas en el asunto. Si bien ya se habían resuelto muchos elementos de la metodología, pues parecía entonces que deberíamos ser
tener componentes, tener instrumentos para evaluar la rigurosidad ética en que se aplicaban los protocolos. Que aparece la primera declaración, que es la declaración Consort, relacionada con los ensayos clínicos aleatorizados. Ahí no habla del cegamiento, lo seca, que la vez pasada, la sesión pasada, pues recordamos que era así como lo máximo que podíamos desarrollar en cuanto a rigor metodológico. No hay nada más riguroso que hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado, con un triple cegamiento. En 1996, se adopta la guía Consort, y después decían, bueno, es que estos son los ECA, pero ¿qué pasa con los otros, con los no aleatorizados? Y se dio la declaración Trend, y luego se dieron cuenta de que pues no todo era experimental, sino que había muchísima investigación, mucha, más que la experimental, que era derivada de estudios observacionales, fuesen transversales o de cohortes o CACO, ¿no? Casos y controles. Y entonces aparece la declaración Stroop. Y luego, a lo último, ya más reciente, cuando empiezan a hacerse las revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues también de manera homóloga aparece la declaración Prisma. Y entonces nosotros tenemos, como ya no, en cuarto es donde van a ver, antes se veía ya la investigación clínica, ahora, como es difícil para estudiantes desarrollar investigación clínica del tipo ensayos clínicos no aleatorizados, difícil, pues entonces están haciendo revisiones sistemáticas y metaanálisis y aplican la declaración Prisma. Entonces, nosotras en tercer año vamos a regirnos, vamos a estar utilizando, así como vamos a utilizar la guía de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, también vamos a revisar, va a ser un documento base, esta declaración Stroop. La declaración Stroop, en la tabla 1, nos muestra una lista de puntos esenciales que deben describirse en la publicación de estudios observacionales. Vean acá, aquí no es todavía no es para la aprobación de un protocolo, como es la NOM, como es el reglamento, que hay que inscribirlo, hay que mostrarlo a una serie de instancias para que lo valoren y digan si pasa o no pasa. Acá no, aquí ya pasó, como fuera, ¿no? A lo mejor sí fue muy cuidadosamente evaluado y no hay ningún problema, o fue un tráfico de influencias, o fue algo que se pasó por lo oscurito, muchas situaciones. Pero si queremos publicar, lo decía la sesión pasada, si deseamos publicar y todo, la persona que hace investigación y que genera conocimiento, pues tiene que publicarlo. No es, o sea, el fin último es que publiquemos, ¿no? Porque hacemos, ¿qué ganamos con el documento guardado en nuestro escritorio? No es de gran valor para nadie. Y entonces, si queremos publicar, vamos a tener que ser evaluado por los elementos, una rúbrica de la declaración Stroop, en donde aparece el título y resumen, ¿no? El primer elemento es el título y el resumen, igual que en la propuesta de OPS, ¿no? Título, ¿se acuerdan que decíamos título? Luego el resumen, nos saltábamos el resumen porque no lo tenemos todavía. Y emite una recomendación, dice, indique en el título o en el resumen, ojo, o en el resumen, el diseño del estudio con un término habitual. Y luego ya habla del resumen, que no lo vamos a revisar ahora,
Y luego, hace muchos años, cuando empezamos a dar metodología de la investigación, no había referentes, no había más que unos cuantos libros sobre metodología de la investigación. Ustedes le entran a Google, googlean y dan unas palabras, ¿no? Título de investigación, y aparecen cerca de 5 millones y tantas de referencias. Y le acortamos con 2, 3 palabras clave para irlo acortando, y igual, un número infinito, no infinito, un número muy grande de publicaciones, de artículos, de notas, de material en donde se aborda el título del trabajo. Uno de esos tantos, dice que el título del trabajo de investigación debe contener necesariamente los siguientes puntos para considerarlo como válido. Luego vamos a discutir, decíamos, el adjetivo que debe tener el título no es bueno, como decía OPS, sino acá nos dice que sea válido. Vamos a discutir si ese es el término correcto, ese es el calificativo adecuado para los títulos. Y luego dan las características. Se debe precisar el tema principal, se debe indicar la especificidad que responde a la pregunta ¿buscando qué? ¿Qué estamos buscando? La espacialidad que responde a la pregunta ¿dónde? Lo que decíamos desde un principio, se los había indicado, tiempo y espacio. La temporalidad que nos responde al cuándo. Y luego, ya siendo más precisa, retomé un formato de una institución del Tecnológico de Monterrey y de una universidad española, en donde establecen las reglas para redactar el título de una investigación que va a ser motivo de una tesis de doctorado. Así también hay, en la propia facultad hay no en la facultad, sino en el área de ciencias de la salud, hay igual un documento, pero bien parecido, parecen clones uno tras otro, muy, muy similares para las tesis de maestría y de doctorado. Y eso decimos, bueno, que son tesis, pero finalmente esas tesis se convierten en artículos de investigación y se plantea pues lo que están ustedes viendo. Entonces dice que se construye con palabras clave de la investigación con base a la revisión de la literatura. Debe mostrar la respuesta al planteamiento del problema que hicimos, debe responder al qué y el para qué estamos haciendo esto, reflejar lo novedoso o innovador de la investigación, alineado al objetivo general y por lo tanto a las conclusiones, que enmarca los conceptos necesarios del marco teórico y que delimita el marco teórico del proyecto. Además, para delimitar este asunto, inicia con una acción verbo que refleja el alcance de la investigación. Esto parece como la carta que pusieron quienes vienen, sus papás, sus mamás vienen del centro de la República, en donde llegan los Reyes Magos. Si ustedes se fijan, dicen, bueno, todo esto, ¿cómo voy a poner un título adelantado? La discusión que teníamos la vez pasada, en función de las conclusiones. ¿Cómo presento un protocolo para que me lo aprueben con un título en el cual todavía no tengo conclusiones? Entonces ahí viene la discusión, el título es antes, o sea, en el protocolo todavía, o bien cuando ya se elabora el informe. Y en una de las lecturas, pues van a ver ustedes que
para cumplir con todos estos requisitos que se presentan acá, el título que pusimos en el protocolo se va a modificar. No debe modificarse mucho, pero sí un poco para poder hacer que coincida el título final del proyecto, cuando está en el informe final, con todas estas características que exigen acá en estas instancias para una tesis de doctorado. Y luego nos dice que existen infinidad de verbos en el idioma español, pero que no todos se pueden aplicar en el proyecto de investigación de grado doctoral. Y hablan de verbos correctos y verbos prohibidos, indicándonos que los verbos que no podemos utilizar es porque no cumplen con el atributo de factibilidad inherente a un objetivo. O sea, son situaciones subjetivas. No pueden ser medidas ni cuantificadas. Y hace la pregunta: ¿puede demostrarse que ya se informó, ya se conoció, ya se concientizó o ya se sensibilizó? ¿Cómo lo mides? Acá, pues si esto fuera tal cual, muchas tesis, muchos avances de psicología, pues a lo mejor no encajarían, nunca podrían haberse hecho, porque decir, bueno, ¿cómo muestra la sensibilidad hacia el gusto por la música o la sensibilidad hacia el dolor de las personas, o cómo muestras tu empatía, cuando son variables sumamente difíciles de entender y de medir, como nos están diciendo ahí, que no pueden ser medidas ni cuantificadas. A lo mejor no se pueden medir, pero sí se pueden cuantificar. Entonces, este documento, fíjense, con todo y lo que parece tener ese rigor metodológico, porque se lo aplican estrictamente a quien va a presentar una tesis de doctorado, pues dice, también tiene sus puntos oscuros, ¿no? Que no quedan totalmente objetivos. Y plantean ahí esos errores de usar los verbos. El artículo está la liga para que ustedes puedan ver cuáles verbos, y luego vamos a hacer un ejercicio de verbos, porque hay contradicciones. Hay verbos que se permiten y que están en la misma lista de los que no se permiten. Muy bien. Avanzando en el ejercicio que van a hacer ustedes, entonces ya les acabo de plantear todos los posibles elementos que dice la literatura que deben concurrir en esa sección del protocolo de investigación o del informe final, que es tan corta, ¿no? Que es tan, como pareciera que no dice mucho, pero es como yo lo hago, la analogía es nuestro nombre. Nuestro nombre nos dibuja, nos define exclusivamente, no hay nadie más que tenga exactamente nuestro nombre. O a lo mejor sí hay, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, cómo aprender a proponer, a escribir, a presentar títulos correctos? Yo les estoy presentando, lo que están viendo ustedes, es un artículo en el lado izquierdo de la pantalla, pues está el artículo original. Es un artículo escrito en inglés, pero aparece en una revista en inglés y está así, tal cual, ¿no? Lo copié y lo pegué. Y entonces,
Pues vean ustedes, si buscamos cuál es el título empieza desde lo que está marcado en azul, luego lo puse en café, la de ingestión de sustancias cáusticas, que está del otro lado ya, la tomé el mismo artículo, pero en una revista a la cual estoy inscrita, que es Intramed, que nos da mucha actualización de artículos, hacen las traducciones y lo presentan para que lo estemos permanentemente, tengamos ese elemento de actualización. Y vean ustedes cómo siendo el mismo artículo, en uno tiene 6 palabras y en el otro tiene 18. Si ustedes quieren consultar los artículos, pues ahí están las ligas. Y bueno, la variable en estudio es la ingestión de sustancias cáusticas en ambos. Pero vean ustedes, ya también ahí dentro del título aparece el tipo de estudio. En ambos dice que es una revisión, ¿no? Una revisión de artículos. Y en el título en español, no solamente nos dice que es una revisión, sino ya nos señala cuáles son los puntos que hace esa revisión, que toca la epidemiología, fisiopatología y evaluación clínica de la ingesta accidental de sustancias cáusticas. La pregunta va: cuando está el título en inglés, ¿permite entender que puede haber una ingestión accidental? Pregunto. No. ¿La limita? Está un poco ambiguo porque Ajá. no menciona si hay gente que lo hizo de manera accidental o si fue de manera de suicidio. Sí, o que fuera de manera criminal, ¿no? También podría ser. Entonces veamos cómo en una traducción de un artículo, cuando leemos el artículo, ojalá y tengan tiempo de leerlo, verán que sí se parece la traducción en español es más, en algunos puntos cuando nos habla de la epidemiología, fisiopatogenia y evaluación clínica, pues aporta más que cuando hablamos así en el genérico bien amplio de ingestión de sustancias cáusticas, como aparece en el documento original en inglés. Entonces ya desde allí empezamos a tener diferencias. Y en este título en español, pues aparece que sería un componente del artículo en inglés, porque ya queda muy acotado a la ingesta accidental. Bien. Ay, esta debió aparecer ahí con... Bueno, eso tiene que ver con quiénes participaron, ¿no? Quiénes establecieron esas directrices. Es solamente para decir, vean la envergadura de las instituciones que participaron en esta declaración, ¿no? Pues conocidos, con mucho renombre, todos todos en inglés, no hay, vean ustedes, no hay alguna instancia latinoamericana. Y entonces podríamos decir, bueno, es esta parte del colonialismo que nos impone o de la hegemonía que nos impone Europa y Norteamérica, los países anglosajones, aunque está ahí, ¿no está Francia? No está.
No aparece Latinoamérica, no aparece la India o China, como que son potencias que también están generando este tipo de investigación. No, este no. Entonces voy a regresar a esta diapositiva porque va a ser parte de lo que ustedes les voy a pedir que desarrollen. ¿Ya tuvieron tiempo de ver el archivo que les comenté? Sí, ya lo vimos. Ya lo tienen, muy bien. Entonces, les asigné cinco artículos a cada uno, a cada una de ustedes, para que hagan el trabajo, hagan esa actividad. ¿Qué van a hacer? Bueno, si se van hasta el final del artículo, digo no del artículo, al final del archivo, pues les voy a pedir que marquen en ese color café las variables en estudio que aparecen en el artículo. Que identifiquen cuál es la población sujeto de estudio, igualmente la dimensión espacio o lugar del estudio, la dimensión tiempo que va a estar expresada por la fecha del estudio o de la publicación, y los coloquen en ese formato, que es una tablita de registro. Y vamos a agregar, les puse en la última columna, retomando lo que dice esta propuesta para las tesis de doctorado, que identifiquen si usaron un verbo, si lo usaron lo anotan allí, y si no, pues solamente ponen rayitas. Son las 11:56. Les voy a dar, son 5, 6, 4, 20 minutos para que hagan el ejercicio. Nos conectamos o se desconectan para hacerlo, y conforme vayan terminando, pues se van conectando nuevamente y hacen ya sea en Word o en PowerPoint, colocan sus 5 artículos, ahí el título de los 5 artículos, anotan las variables en estudio y las categorías en la siguiente columna, anotan la población o sujetos de estudio, pueden ser niños, así tan general, ¿no? Niños, o bien puede ser en una región específica. Tiempo, pues, el año donde se publicó, pero hay otros artículos que dice del 2005 al 2012. Entonces, es el tiempo, el lugar, Túnez, Bruselas, Brasil, ahí está señalando, y el verbo, si es que hay un verbo en los artículos que les tocó a ustedes revisar. ¿Preguntas, dudas con la indicación? No, doctor. No, Luis, ni Julio, nada. Suficientemente explícita. Si no, pues aquí estoy, ¿eh? Yo estoy acá conectada, aquí sentada, no me voy a ir a ningún lugar.
Entonces, jóvenes, corre tiempo. Son las 11:58. A las 12:20 nos reunimos nuevamente para ir presentando los resultados de lo que hicieron. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces adelante. Un mensaje para enviarles que aunque no hubieran terminado, ya deberíamos reunirnos. Les avisan por el chat que ya les estoy esperando. Sí, es por orden de cómo están los nombres en el documento. No, Jimena, conforme vayan terminando. Ya lo terminé, acá está, y lo empezamos a presentar. Ah, ok. Voy a intentar presentar el mío. Muy bien, Jimena, adelante. ¿Se ve? Sí, se ve. Pues si quieres empezar la presentación. Ah, ok. Bueno, primero el título era Ingestión de ácidos corrosivos, espectro de lesiones del tracto gastrointestinal superior e historia natural. Como variables puse que era la ingestión de ácidos corrosivos, que hubiera la presencia o ausencia de la ingestión, y el espectro de lesiones del tracto gastrointestinal superior. En pues no, o sea, no dice en el título cuál es el espectro de lesiones, entonces no sé las categorías que tendría. No mencionaba la población de sujetos. El tiempo no lo menciona en el título, pero el artículo fue publicado en 1989. No menciona el lugar y pues el único verbo que utilizaron fue la ingestión del inicio del título. Bien, continuamos. Ok. El segundo fue cápsulas de lavado líquidas, una oportunidad perdida de vigilancia global de tóxicos. Las variables en no estoy muy segura, pero pues creo que son las cápsulas de lavado líquidas y la vigilancia global de tóxicos que se le quiere dar a estas cápsulas de lavado. La población pues no decía, el tiempo no estaba en el título, pero la fecha de publicación fue de 2012. El lugar no lo menciona y el verbo que utilizaron fue el de vigilancia. El tercero fue riesgos para la salud asociados con las cápsulas de detergente para ropa Estados Unidos mayo a junio de 2012. En las variables son riesgos para la salud, que es la presencia o ausencia de los riesgos, y la exposición o una exposición de las cápsulas de detergente para ropa. En no mencionaban la población. El tiempo es de mayo a junio de 2012, el lugar Estados Unidos y no utilizaron verbos.
El cuarto fue exposiciones pediátricas a detergentes para ropa y lavavajillas en los Estados Unidos 2013-2014. La variable que mencionan es exposiciones pediátricas a detergentes para ropa y lavavajilla. Las categorías es con exposición o sin exposición. La población pues son pacientes pediátricos, o bueno, pues, niños pediátricos. El tiempo 2013-2014, lugar Estados Unidos y no mencionaban un verbo. Y el último es exposición pediátrica a cápsulas de detergente para ropa. La variable que mencionan es exposición pediátrica a cápsula de detergentes para ropa, que es con exposición o sin exposición. Igual es en pacientes pediátricos en 2014, no mencionan el lugar y tampoco mencionan un verbo. Exposición, ¿no lo Ok. consideras el verbo? Sí podría ser. Sí es el verbo. Asociar o asociados no sería el otro. Muy bien, Jimena. Ahora, y este ya no va a ser para ahorita, sino intenta, haz como un simulacro de que vas a escribir un artículo, escribirás un artículo con la información que te ofrece los cinco artículos que leíste. Elabora el título de ese artículo y lo revisamos. Muy bien, solamente ahí en el documento decía iniciar con un verbo, pero ya vimos que es muy difícil, o ninguno de los 5 artículos iniciaba con un verbo, pero sí contemplaba un verbo dentro de la redacción del artículo. Muy bien. ¿Quién sigue, jóvenes? Sigo yo, doctora. Ahorita presente. Adelante, Mayra. ¿Ya se ve la pantalla compartida? Sí, ya solamente hay que bajarla un poquito. Ahí está. Sí. En ese tenía dudas, porque las primeras 3, pues, solo eran como que revisiones de leyes.
Así que pues, así los puse. El primero es el título, la ley federal de veneno cáustico, poesía S 2320 en el 69º Congreso, segunda sesión de 1927. El federal de veneno cáustico, pues eso es lo que en esta audiencia estudiaron. Población, por objetos de estudios no lo menciona el título. El tiempo de la segunda sesión de 1927, el lugar fue en el Congreso y en publicidad no hay. En el siguiente, la Ley de Bases para la Prevención de Envenenamientos de 1970. En variable de estudio, la Ley de Bases de la Prevención de Envenenamientos, sin mención de publicación de estudio, pero esto lo busca en internet y tiene un título más largo todavía en el que se busca prevenir la población de niños en Estados Unidos, pero eso es aparte. Y en tiempo fue en 1970. El verbo usado es la prevención. La Ley Federal de Sustancias Peligrosas, 15 UTC 1261, 1278, 1970. Estudiaron la Ley Federal de Sustancias Peligrosas, población de estudio no mencionada, en tiempo 1970. Johnson se me quiere meter el impacto en la salud pública de las lesiones pediátricas por infecciones. Las variables es el impacto en la salud pública de las lesiones pediátricas y la ingestión de cáusticos. La población es en niños, el tiempo es en 2002. El verbo fue la ingestión. Bien. En este último, Mayra, están los nombres de los autores, no deberían ir. Ni tampoco la revista donde está tomado. ¿Cuál de estos materiales es realmente un artículo? ¿Consideras que es realmente un artículo de investigación? Los últimos 3. Porque pues mencionan las variables de manera específica y a quienes afectan. Y genera preguntas de, pues, ¿sabes quién es el impacto? ¿Cómo impacta en la salud pública? Esto daría lugar a buscar un problema a resolver. De verdad, los que van con el título de las leyes, pues probablemente devienen de muchas revisiones o de un trabajo documental buscando, pero pues normalmente ya el documento cual tal no es un artículo de investigación. Muy bien. La misma recomendación que acaba de hacerle Jimena. Con estos títulos de trabajo, si tú fueras a escribir un artículo sobre los temas, hay que hacer un título tentativo para decir, bueno, ¿para qué me servirían esto que leí? Muy bien. Entonces, estamos viendo que se identifican las variables. Hay algunas que pareciera que es una solamente que en una redacción muy, muy extensa. Eso lo vamos a ver más detenidamente después, para ver
al definirlas operacionalmente si era solamente una variable o eran dos elementos en la misma oración y nos permitía distinguir dos variables. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, doctora, ahorita lo presento. Adelante, Frida. Sí se ve. Sí, sí se ve. Sí. Ok. El primer título era Ingestión de cáusticos y controversias en el manejo, una revisión de 214 casos. Las variables de estudio fueron ingestión de cáusticos y controversias en el manejo. Población o sujetos de estudio no se especificaba en el título, solo mencionaba que eran 214 casos. No lo puse. Y el tiempo lo saqué de la bibliografía, que era 1980. El lugar no se mencionaba y el verbo usado fue ingestión. El segundo título es Informe Anual 2018 del Sistema Nacional de Datos de Envenenamiento de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos. Las variables fueron los datos de envenenamiento. Población no se menciona, el tiempo es 2018 y el lugar lo tomé como el lugar donde obtuvieron la información, que fue Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamiento, y no encontré algún verbo usado. En el título número 3 es Ingestión de soda cáustica en niños menores de 5 años que se presentan para exámenes fluoroscópicos en un hospital académico de Ghana. Las variables es ingestión de soda cáustica y los exámenes fluoroscópicos. Y la población o sujetos de estudio son los niños menores de 5 años, el tiempo 2015, el lugar el Hospital Académico de Ghana y el verbo usado fue ingestión. El cuarto título es Ingestión cáustica en niños en el sur de Irán, un estudio de 2 años en un solo centro. La variable es ingestión cáustica. La población o sujetos de estudio son los niños. El tiempo es 2018, estaba en la bibliografía. El lugar es el sur de Irán y el verbo usado es ingestión. Y por último, el título es Toxicidad resultante de la exposición a limpiadores de hornos, según lo informado en el Servicio Nacional de Información sobre Venenos del Reino Unido de 2009 a 2015. Las variables es toxicidad resultante de la exposición de hornos. La población o sujeto de estudios no se mencionaba. El tiempo es del 2009 al 2015. El lugar es Reino Unido y el verbo usado es exposición. Y solo eso. Perdón. En el segundo artículo, informe, ¿no podría ser el verbo? Pues yo digo que no, porque se refiere al texto, no se refiere a un verbo. Si fuera informar, pues quizás sí, pero como dice informe, no creo. Muy bien, Frida. Tuviste mejor suerte que en los artículos anteriores donde no aparecía la población, y contigo sí. Ya sabes, la recomendación, elabora
Si fueras a escribir algo, un artículo, supongamos un informe, con esto que leíste, ¿qué título le darías? Muy bien, ¿quién más? Creo que yo sigo. Anda, David, adelante. Bueno, el primero que me tocó es patrón de suicidio por autoenvenenamiento en el norte de Túnez. Fue un estudio de 11 años, del 2005 a 2015. La variable que se estaba midiendo en el primero, pues la identifiqué como los patrones de estudio. La población fueron aquellas personas que residían en el norte de Túnez, pero no especificaba ni ciudad ni nada. El tiempo que se realizó fue 11 años, de 2005 a 2015, el lugar el norte de Túnez, y no identifiqué ningún verbo de manera explícita. La segunda fue ingestión de cáusticos en adultos. El papel de la clasificación endoscópica en la predicción de resultados. La variable fue la clasificación endoscópica. La población fueron los adultos. El año de publicación fue en 2008. No dice cuánto tiempo fue el estudio. Y el verbo que identifiqué fue ingestión. El siguiente fue una encuesta A ver, epidemiológica permíteme, predicción no sería otro verbo. Clasificación y predicción no funcionarían. Sí, bueno, sí, también podrían ser. Bien. El siguiente es una encuesta epidemiológica de las tendencias de incidencia de suicidios en el suroeste de Irán. La variable fue las tendencias de suicidio. La población fue las personas que residían en el suroeste de Irán. No mencionaba ningún otro dato. Fue un estudio que se realizó de 2004 a 2009. El lugar del estudio fue el suroeste de Irán y utilicé el verbo encuestar. El siguiente fueron características epidemiológicas y resultados de la ingestión de cáusticos. Fue un estudio transversal de 10 años. Entonces, la variable que utilicé fue la epidemiología en la ingestión de cáusticos. No mencionaba la población. El estudio se hizo durante 10 años y el verbo que identifiqué fue ingestión. Y el último fue comparación de la reserva ácida alcalina titulable y el pH de productos domésticos potencialmente cáusticos. Identifiqué la variable del nivel ácido-base en los productos y el pH también en productos domésticos. No mencionaba la población. El año que se realizó el año en que se publicó fue 1989 y el verbo fue comparar, porque fue una comparación entre los dos distintos grupos. Muy bien. Pues igual continuamos con la recomendación. Una última, ¿alguien está ya con su presentación para que veamos? Pues yo puedo poner la mía. Adelante, Moisés. A ver. Ok, el primero que me tocó tenía como título Estudio prospectivo del efecto de la aplicación tópica de mitomicina C en estenosis esofágicas cáusticas pediátricas refractarias. Dentro de las variables, yo coloqué aplicación tópica de mitomicina C y la otra, pues la estenosis esofágica cáustica pediátrica refractaria. La población de sujetos de estudio, pues yo creo que está implícito que, pues como es pediátrico, serían los niños. El tiempo, el artículo decía 2018, no mencionaba ningún lugar y el verbo usado, pues yo tomé aplicación. El segundo era efectos del tiempo de contacto y concentración del agente cáustico sobre la generación de lesiones.
Y aquí dividí dos variables, pero no sé si podrían entrar como la misma. Es que menciona tiempo y concentración, pero yo lo manejé como dos: tiempo de contacto con agentes cáusticos y concentración del agente cáustico. Y aparte, lesiones cáusticas esofágicas. La población no se mencionaba, entonces puse las personas sujetas al estudio. El tiempo, el artículo mencionaba 2006, no mencionaba algún lugar, y el verbo lo tomé como generación. El siguiente, intubación nasogástrica como único tratamiento de lesiones cáusticas esofágicas, y tomé como variables intubación nasogástrica y lesiones cáusticas esofágicas. Igual, no mencionaba la población, entonces puse las personas sujetas al estudio. El año que mencionaba la referencia era 1985, no mencionaba ningún lugar, y el verbo lo tomé como la intubación. El siguiente fue lesiones cáusticas esofágicas en la infancia, prevención de la formación de estenosis. Y tomé como variables lesiones cáusticas y formación de estenosis. La población, pues como dice lesiones en la infancia, pues lo tomé como niños. El año que mencionaba era 1989 y tomé el verbo prevención. Y el último es la eficacia y seguridad de los stents biodegradables para la estenosis esofágica benigna refractaria, el estudio BEST. Y tomé como variables stents biodegradables y estenosis esofágica benigna refractaria. La población no se mencionaba, entonces pues puse las personas sujetas al estudio. El año era 2010 y acá no localicé ni el lugar ni el verbo. Y ya serían mis 5. Sí, bien, Moisés, sí, me parece correcta que hayas, yo también pienso que son dos variables, ¿dónde estaba? Lesiones, a ver, no, ¿dónde tienes tres? Ahí está. Una es tiempo de contacto, la otra es concentración y la variable efecto, pues son las lesiones esofágicas. Como ustedes verán, en algunos casos se podría agregar una columna más y señalar el indicador o el elemento acerca del tipo de investigación o el diseño de la investigación. En algunos es explícito, es ahí investigación, estudio de prevalencia, y ahí está. Y en otros, pues tendríamos que leer entre líneas, ¿no? E imaginarnos cómo sería. Muy bien, entonces el resto de ustedes que no tuvieron tiempo de presentar y también quienes presentaron, les voy a pedir que me envíen el material para que yo lo reúna y mantengamos vamos a hacer todo este ejercicio, vamos a utilizar esta bibliografía para hacer el ejercicio grupal pensando lo mismo, elaborar antecedentes, todo, vamos a elaborar el protocolo en función de esta revisión. Un protocolo de ensayo, ¿no? ¿Cómo haríamos? Por el momento, enviarme lo que trabajaron varios más minutos de los que estaba programado. Pensé que lo iban a hacer más rápido. Y nos vemos, les envío la actividad para desarrollar. Hay las lecturas que aparecen, voy a enviarles la presentación para que retomen las lecturas, es leerlas solamente. Estaba pensando en una lectura inteligente de la declaración, pero la vamos a hacer un poco después porque sé que tienen examen y no, ¿ya les dijeron cuándo va a ser? ¿Mañana o el lunes? Sí, es mañana. Es mañana. Entonces sí van a estar libres, van a tener tiempo. Muy bien. Sale entonces, jóvenes, pues mucho éxito en su examen. Envíen los materiales. Recuerden que
cuando ustedes responden a qué aprendí, me sirve a mí como para monitorear si logré el objetivo de aprendizaje. Vean ustedes, siempre les presento objetivos de aprendizaje. Bueno, no es cierto. Ayer, el martes, no presenté, solamente lo señalé. Y traten de ver si lograron o no ese objetivo de aprendizaje planeado para la sesión. Nos vemos el martes. ¿Preguntas? Doctora, entonces es mandar la tabla que hicimos y modificar el título, ¿no? Como imaginándonos cuál le pondríamos. Sí, imagina que vas a hacer un reporte de esos 5 artículos, porque es muy poco para, a lo mejor un ensayo podría ser, pero ¿qué título le pondrías a partir de la información que supones, que estamos suponiendo, nos va a proporcionar cada uno de esos artículos? Ok, doctor. Y agregarle a la matriz, a la tabla, una columna más que diga tipo de diseño, donde se identifique, donde no hay, pues solamente dejan en blanco el espacio. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el martes. De acuerdo, gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.